Bueno, esto es una idea que nace del Vicerrectorado de Investigación. Se trataba un poco de dar difusión a las investigaciones, a los trabajos que estamos haciendo desde la universidad. Normalmente este tipo de difusión es para trabajos relacionados con el ámbito de la ciencia y parecía una buena idea pues sacar algo relacionado con el ámbito de las letras, con el ámbito de las humanidades. Entonces se pusieron en contacto conmigo por si me interesaba organizar una pequeña muestra, una pequeña exposición sobre el tema de los monstruos marinos. Era un tema sobre el cual en su momento yo había trabajado, había tenido alguna cosa publicada y me pareció una buena idea y acepté. Entonces, de lo que se trataba era de recoger un poco materiales, ilustraciones, textos, documentos relacionados con el ámbito de los monstruos, seleccionar cuáles eran los monstruos más representativos y una cosa importante de la exposición es que como estas ilustraciones tienen una procedencia y una cronología muy distinta, había que buscar un poco la homogeneidad del estilo. Y entonces, desde este punto de vista, se acudió al trabajo de Pilot Doc, una empresa dedicada precisamente a este tipo de cosas relacionadas con el ámbito de la imagen y con el ámbito de la ilustración. Y de hecho, las ilustraciones, los dibujos que aparecen en medio de cada uno de los paneles, pues corresponden al magnífico trabajo realizado por estos dibujantes, ¿no? La empresa de Pilot Doc. Dice que es un motivo decorativo, es decir, el autor del mapa no cree para nada en la existencia de monstruos, pero desde el punto de vista decorativo le parece un motivo bonito, un motivo atractivo y rellena el mapa de monstruos marinos. Hay quien dice que tiene una finalidad política. Se trataba, como estos mapas eran conocidos en el exterior, se trataba de asustar a los posibles rivales comerciales, políticos, etcétera, etcétera, para que no se adentraran en estas aguas debido a la enorme cantidad de monstruos que se iban a encontrar. Hay quien dice también que estos mapas tenían un objetivo propagandístico. Se trataba un poco de elogiar a sus marineros, de elogiar a sus comerciantes, presentando el mensaje de que hay que ver qué valientes son nuestros marineros y nuestros comerciantes, que aunque haya monstruos marinos en estas aguas, son capaces de recorrerlas y son capaces de adentrarse en ellas. Es decir, que es un motivo bastante debatido el porqué de la inclusión de monstruos marinos en toda esta cartografía. Lo cierto es que hasta muy avanzado el siglo XVII, en los mapas mundi nos vamos a encontrar con bastante frecuencia monstruos marinos. Hay incluso algún libro, alguna publicación específicamente dedicada a este tema. Bueno, podemos decir que los monstruos marinos están presentes en el imaginario desde muchos puntos de vista. Están en la literatura, están en el cómic, están en el cine. Es decir, realmente todo nuestro imaginario cultural está totalmente plagado y poblado de monstruos marinos. Esto es así desde tiempos muy antiguos. Ya los griegos y los romanos hablaban de monstruos marinos. Entonces, algunos de los monstruos marinos que tenemos aquí representados tienen un referente centrado en el mundo clásico. Tritones, nereidas, sirenas, incluso la referencia a los cetáceos, en griego ketos, pues tiene su origen en el mundo clásico. Otros, por el contrario, tienen un origen más bien germánico, escandinavo, vikingo, y uno de ellos precisamente, ya que se ha comentado, es el kraken. Curiosamente, los autores griegos y los autores romanos nunca hablaron de ningún monstruo que se llamara kraken. Hay una referencia alguna referencia a calamares gigantes, pero no se dice que esos calamares gigantes tuvieran algo de horrible o algo de especialmente cruel. El primer texto donde se habla del kraken es un texto noruego del siglo XIII. Lo que pasa es que, claro, como lo que se escribía en Noruega pues no era conocido en el resto de Europa en aquella época, fue un texto que pasó bastante desapercibido, bastante inadvertido. Habría que decir que el primero que habló del kraken como una criatura monstruosa
como una criatura excepcional fue un obispo noruego del siglo XVIII que se llamaba Pontoppidan. Pontoppidan escribió una obra sobre la historia natural de Noruega, nos habla del kraken, esa obra se tradujo muy pronto al inglés y desde el inglés pues fue muy rápidamente conocida en el resto de Europa. Entonces eso lo tomó Julio Verne evidentemente para sus 20.000 leguas de viaje submarino y a partir de ahí todas las referencias que tenemos del kraken, pues pasando por Piratas del Caribe, en fin, es algo que ya lo conocemos y estamos muy familiarizados todos con. A ver, ¿Se le da forma al hormiguero sí. lo que ha sido expresado? El mar es un ámbito particularmente recurrente para los monstruos. Hay que partir de la base de que en nuestra cultura occidental, el mar representa lo inmenso, lo desconocido. El mar en realidad es un ámbito en el que muchas veces no nos encontramos a gusto o no nos terminamos de encontrar del todo a gusto. La sensación que se puede tener viajando en tren o viajando en autobús no se tiene desde luego viajando en barco. Hay mucha gente a la cual les resulta particularmente incómodo un viaje marítimo. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de que se trata de un medio con el cual no nos encontramos especialmente familiarizados, especialmente a gusto, y teniendo en cuenta también las privaciones, los miedos, etcétera, etcétera, de los marineros que durante largos meses estaban embarcados en alta mar, pues no debe extrañarnos que los casos más particulares, más aberrantes y más exóticos de monstruos los encontremos precisamente en el ámbito marino.